para que dé fruto abundante la experiencia de Dios en nuestros corazones y podamos transformarnos en esos instrumentos que Dios necesita, seamos cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno. Tenemos una dificultad un poquito grande porque no se nos ha enseñado a meditar. La gente nos dice, váyanse a rezar o váyanse a meditar. Los sacerdotes a veces no los insisten, pero nunca nos explican el cómo. Y si no te explican el cómo, te vas quedando en un vacío. Yo recuerdo a lo largo de mi formación sacerdotal que nos insistían mucho, es que deben de rezar, es que deben de meditar, es que deben de estar en oración, pero nunca nos dicen cómo. Entonces ha sido una lucha de tantísimos años, yo ya voy a cumplir 30 años de sacerdote en diciembre, y fue un largo caminar de estar buscando por aquí, por allá, hasta llegar a entender más o menos las cosas, hasta que te vas encontrando gente que sabe hacerlo, que entiende las cosas, y eso es una gran luz. Muchas cosas también las he ido entendiendo porque, porque he estado leyendo y también la experiencia de los años, y pues sí, he querido compartir esto aquí en AN, en Distrito Federal, y me han invitado a compartírselos a ustedes. Pero les digo, es un problema porque nos piden siempre que oremos, pero no nos dicen bien el cómo. Voy a hacer una diferencia para que ustedes vayan entendiendo. No es lo mismo meditar que orar. Normalmente las oraciones son peticiones. Por ejemplo, en el Padre Nuestro, ¿qué pedimos? Es una oración y pedimos que nos dé el pan de cada día y también pedimos que no nos deje caer en la tentación, pero es una petición. El Ave María también es una oración y pedimos cosas. ¿Qué pedimos? Pues que en la hora y en la hora de nuestra muerte, amén, pues Él nos cuide, nos proteja, interceda, Mamita María, por nosotros. A lo largo de la letanía, que son oraciones, también estamos pidiendo cosas. Siempre decimos, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Si rezamos a San Miguel Arcángel, ¿qué le pedimos? Que nos defienda en la lucha, que nos proteja, ¿no?, de las acechanzas del demonio. Entonces, estamos pidiendo cosas. La oración normalmente pide cosas, pide cosas. Entonces, no es que sea mala, no es malo pedir. O sea, un niño, un hijo debe de pedir al Padre. Pero, para que nuestras peticiones alcancen frutos abundantes, sí es muy importante el que haya la experiencia de enamoramiento. Y por eso es muy importante la meditación. Ahora voy a distinguir esto. No es lo mismo lo que sería, que ahorita está de moda, que se llama la Lectio Divina, y la oración. ¿Qué es una Lectio Divina? Es leer un párrafo del Evangelio y después de que lo lees, lo contemplas, después meditas un poco y tratas de entender el pasaje y comprender el mensaje que tiene ese pasaje. No estoy hablando de eso. Meditar no es eso, no es Lectio Divina, ¿sí? Es otra cosa. Ahora, algunos autores espirituales separan, por ejemplo, el rezar. ¿Qué es el rezar? Es cuando es una oración pública, dicen ellos.
Por ejemplo, la misa se reza, pero ¿qué compone la misa? Muchas oraciones. A lo largo de la misa tú encuentras muchas oraciones, donde pedimos por el Papa, pedimos por nuestros obispos, pedimos por los sacerdotes, pedimos por nuestros difuntos, pero como es pública, entonces le llamamos rezo. Por ejemplo, ahorita está ya como una realidad más común el que también los laicos, no solo los sacerdotes y los religiosos, recen la liturgia de las horas. Cuando se reza en público, en la comunidad, es el hacer una participación de la oración, pero es en público, y entonces dicen, se reza oraciones, es rezar oraciones en público. Y todo eso es importante, no hay que minimizar, pero digamos, de lo que se trataría es entender que el rezo, que es muy importante, la oración, ya sea pública o privada, la lección divina, ¿sí? Todas estas serían princesas, pero la reina sería la meditación. El problema de la meditación podría ser también pública, pero cuando se hace en público deja de servir normalmente, porque desgraciadamente está nuestro pecado, y nuestro pecado le quita la gracia a la meditación, porque de pronto entra nuestra soberbia, nuestros orgullos, y no nos permiten entrar en un diálogo profundo con Dios, porque al hacerlo públicamente entra nuestra vanidad, nuestro deseo de presumir que sí entendemos o que sabemos más que los demás que están meditando, y entonces le hacemos daño a la meditación. Lo mejor es que la meditación sea en forma privada. ¿Sí? Les digo, sí puede ser en público, cuando la gente ha hecho un camino de fe, entonces ya no se prestaría a que se den presunciones u orgullos, entonces ya la meditación tendría su razón de ser. Eso. Punto 2. Voy a partir también de que en Santa Teresa la experiencia es muy curiosa. Santa Teresa de Ávila habla en uno de sus libros que se llama Las moradas del castillo interior. ¿Qué es el castillo interior? Yo les voy a contar una anécdota. Estaba yo en Asuán. Asuán está en Egipto. Hay una presa muy grande en Asuán. Y en una ocasión nos invitó el obispo a su casa. Él vive como a 50 kilómetros al norte. Tomamos el carro, nos fuimos para allá, a la casa del obispo, y llegamos y había un patio, muy feo, por cierto, por fuera. O sea, las construcciones son feas. ¿Por qué son feas? Porque la arena del desierto, cuando hay aire, levanta la arena y la arena golpea las paredes, y al golpear las paredes te deteriora todo. Entonces las casas árabes normalmente por fuera son feas. Si ustedes van al desierto, las casas son muy feas por fuera, porque la arena golpea todo. Y entonces cuando hay esos momentos de mucho aire, esa arenita se levanta, golpea las paredes y quita la pintura, deteriora mucho las construcciones. Pero también hay un problema ahí, hace mucho calor, mucho calor. De hecho, yo creo que el lugar más agradable era el museo, porque ahí hay siempre aire acondicionado. Y la gente es muy sucia, tira todo en la calle y está lleno de basura, pero también la basura con el calor se deshidrata tan rápido que, digamos, no dura la podredumbre, digamos, tanto tiempo como para que apeste tanto tiempo, por eso mismo, pero tiran todo en la calle. Y llegamos a esa plaza, estacionamos el carro, nos bajamos y nos metieron en una primera sala toda de piedra, muy simple, pero ahí también, a pesar de que ya estás adentro, entra
el polvo, entra la basura en ese lugar. Y entonces de ahí pasamos a un patio muy bonito, pero también todo estaba en piedra, todo el patio estaba en piedra, muy bonito el patio, y luego nos pasaron a otro lugar, nos llevaron a un como jardín, y un jardín hermosísimo, por cierto, muy bonito el jardín, y de ahí nos pasaron a una sala muy grande, adornada con alfombras, tenían las paredes gobelinos muy bellos, unos sillones muy bonitos con unas mesitas, nos ofrecieron un té, entró el obispo y nos recibió, estuvimos platicando, y más tarde nos invitó a comer en un comedor blanco, hermosísimo, con unos aromas y unos olores exquisitos, de verdad. Cocinaban muy bien las cocineras que trabajaban ahí en el obispado, y fue una experiencia muy bonita. Más tarde me toca leer un día las moradas de Santa Teresa, pero esa experiencia me ayudó mucho a entenderle, porque habla de un castillo, y un castillo donde vas entrando profundamente y vas a encontrar al final un lugar donde está Dios y solamente Dios, y que la meta es la experiencia de Cristo como esposo. Y esta es un poquito esa experiencia. Yo creo que también Teresa, que vive en ese ambiente de un castillo, porque Ávila es una ciudad castillo, vive esta experiencia. ¿Qué hay en la ciudad castillo de Ávila? Muchas moradas, pero dentro de esas moradas hay muchas habitaciones, muchas habitaciones. Si tú pudieras ir a Ávila, entrar a Ávila y conocer todas las habitaciones, es maravilloso. En las habitaciones tú conoces a la gente, tú sabes cómo es, porque según nuestra cultura vamos a ir adornando, arreglando nuestras casas. Y entonces, si tú entras a las habitaciones, puedes darte cuenta cómo piensan las gentes, por qué viven de esta manera, de otro. Y en el centro, la parte principal de Ávila, está la catedral, y en la catedral pues está la presencia de Dios. Entonces Santa Teresa plantea esto, dice que la primera cosa es, en la primera morada, dice que tiene muchas habitaciones, la primera morada, dice, no crean que es una habitación, es una morada. O sea, esta casa es una morada, aquí donde están ustedes hospedados, y que hay aquí muchas habitaciones, muchas, pero es una sola morada, y hay muchas habitaciones, así piensen ustedes. La primera morada es el que tú te des cuenta dónde estás, el que tú descubras dónde estás, en qué situación estás espiritualmente. Si, dice Santa Teresa, si vives más con las alimañas, con las bestias, o ya estás más cerca de Dios. Y es lo que les contaba yo, allí en Asuán, en el patio, claro, si hay basura, está todo lleno de cucarachas, de animales, aunque son chiquitos, de hormigas, pero están ahí. ¿Por qué? Pues porque la gente tira la basura, los árabes son muy cochinos y tiraban todo en la calle, no hay drenajes en ese lugar, y entonces pues está lleno de basura y de alimañas. Pero el concepto de Santa Teresa dice, el que está fuera del castillo vive con las alimañas, pero si tú entras, pues es que ya estás tomando conciencia de que estás afuera y que ya quieres estar adentro, entonces entras. Pero el que está adentro en la primera morada todavía está muy en contacto con lo de afuera, pero ya es una toma de conciencia. Una segunda morada es el que te des cuenta de tu pecado, que lo vayas descubriendo. Descubres tu pecado y tienes que hacer un trabajo, un esfuerzo de írtelo quitando. No es tan fácil descubrir los pecados, ¿eh? Eso es en la medida en que te acerques a Dios que los vas a descubrir, pero es muy difícil quitarte los pecados. Una tercera morada es la de las virtudes.
pero es la morada más difícil. Cuando leen Santa Teresa, se van a encontrar con una cosa muy curiosa. Dice que muchos sacerdotes, muchos religiosos, muchas autoridades viven como en la tercera morada. ¿Y qué ocurre? Cuando la gente se cree buena y cuando te crees bueno empiezas a juzgar, empiezas a criticar, porque ya te crees bueno. Y a veces sí es gente buena, por ejemplo, un sacerdote está en una parroquia, celebra la misa todos los días y reza el rosario todos los días, es un buen párroco, pero se estanca. ¿Y qué hace ahí? Juzga a sus feligreses, regaña, se hace enojón, ya no avanzó. Y no es que sea malo, está haciendo cosas buenas. A lo mejor ya tiene dispensario, pero el dispensario está regañando y juzga que todo el mundo hace mal y que todo el mundo se equivoca. Pero él está haciendo cosas buenas, pero es porque espiritualmente se estancó, se quedó en la tercera morada. Y es la más difícil porque cuando llegan ahí, pues ya no avanzan. Es lo que le pasa también luego a los de ANE, que llegan allá a una casita, tienen su casita, y como te encargaron la casita, te sientes la dueña, te sientes la mejor, la que mandas, y te haces regañona. Y entonces te estancas, espiritualmente ya no avanzas. Hay la cuarta morada. ¿Qué es la cuarta morada? La cuarta morada es la principal en el camino. No es que sea la meta es la séptima, pero la cuarta es muy importante. Les voy a poner un ejemplo para que podamos entender. María Magdalena, cuando fue al Calvario, no fue una decisión simple, era una decisión muy, muy difícil de María Magdalena. ¿Qué implicaba el que ella fuera al Calvario? La podían haber matado los soldados, la podían violar los soldados, o los soldados romanos la podían haber hecho esclava. Y ella supera esas tres cosas, el miedo a ser golpeada, a ser violada o a ser transformada en esclava, por estar al pie de la cruz acompañando a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo mismo. Cuando ya pierdes los miedos a lo que te puedan decir y te puedan hacer, pero tu opción por la persona de Cristo está por encima, es cuando tú estás en el inicio de la vida mística o la cuarta morada. Ya no tienes miedos. O sea, tu decisión por la persona de Cristo está por encima de lo que te puedan decir, hacer, y entonces das un paso. El que logra hacer el paso llega a la quinta morada. La quinta morada es cuando se empieza a transformar una persona, dice Santa Teresa, de gusano en mariposa. Era un gusano, pero al transformarse empieza a ser una mariposa. ¿Pero qué quiere decir? Necesita un tiempo de ser crisálida. Es decir, el gusanito se esconde, se guarda, y ahí está un tiempo guardadito para salir transformado en una nueva criatura. Y eso es muy importante porque hay periodos de nuestra vida donde tenemos que guardarnos un poquito en la oración para nacer a ser nuevas criaturas. Luego dice, viene el noviazgo. Aquí la sexta morada es el noviazgo con Dios para llegar al final a una experiencia esponsal con Dios. ¿De qué se trata? De que hagas una experiencia esponsal con Dios. Y esa es la meta. Se necesita que tú descubras que eres un alma esposa. Y voy a hablar también para los hombres. Yo sé que se escandalizan los hombres de lo que digo. De hecho, en donde yo celebro la misa, uno de los señores ya no va a misa porque dijo que eso le escandalizaba y ya no regresó. Y me da pena, pero eso pasa con los hombres. Les cuesta mucho pensarse almas esposas de Cristo. Pero la meta es que todos, hombres y mujeres, seamos almas esposas de Cristo. La llamada es para todos y que todos hagamos una opción por ser almas esposas. Es muy simple, toda la iglesia es esposa de Cristo, toda la iglesia es esposa de Cristo. Y si todos los bautizados somos iglesia, toda la iglesia, todos, tú, yo, todos somos esposa de Cristo. Pero eso lo necesitas tú que ver en forma también personal. Es decir,
Todos ustedes son iglesia, todos ustedes son esposa de Cristo. Pero en la medida en que yo lo tome como cosa personal y lo asuma personal, me va a ayudar enormemente. Si yo digo, yo soy Gerardo, pero soy esposa de Cristo, y empiezo a hablarle y a comunicarme con Cristo como esposo, y me comunico desde alma esposa de Cristo, voy a dar un salto espiritual enorme. Y esto es lo que necesitamos hoy como iglesia, descubrir que somos la esposa, hablarle a Cristo como esposo desde almas esposas y leer las Escrituras como almas esposas para dar un salto en nuestra espiritualidad, que esa es la propuesta que está haciendo Santa Teresa de Ávila. Dice, cuando le hables a Dios, dile Padre, pero cuando le hables a Cristo, dile esposo. Así decía Santa Teresa. Y esto es, que le hablemos a Cristo como esposo. Al ratito voy a decir el cómo, ¿sí? No es, pero tengo que, digamos, prepararles porque si entro de golpe no me van a entender. Entonces es necesario que descubramos eso, que hablemos como almas esposas a Cristo. Si logras hacerlo y que tomes tú en primera persona la responsabilidad de tu fe, que no digas, es que el obispo, es que el párroco, es que las directoras de ANE, es que a mí no me toman en cuenta. No, no te preocupes por nada de eso. Aquí el problema es que en primera persona tú digas, soy iglesia, soy esposa de Cristo. ¿Qué va a implicar también el que seas esposa? El que tú te vas a someter al esposo, que seas obediente. El pecado de Adán está en un problema grandísimo, la desobediencia. El desobedecer es la raíz del pecado de Adán. No obedeció, y porque no obedeció, se perdió. Pero nosotros seguimos arrastrando ese pecado, el de la desobediencia. Cuando tú aceptas ser un alma esposa, lo que se te pide es la obediencia al Cristo esposo. Y si de Cristo esposo es la iglesia, obedece a la iglesia, porque la iglesia es una institución de Cristo esposo. Y si de Cristo esposo son las autoridades que hay en la iglesia, el Papa, nuestros obispos, nuestros cardenales, sé obediente, porque el Cristo esposo lo quiere. Pero necesitamos entrar en esa experiencia esponsal para poderlo comprender. No es tu esposo tu enemigo, es tu más grande amigo el Cristo esposo. Y en la medida en que empieces a hablarle a Cristo como esposo, muchas cosas se van a acomodar. Y entre ellas también la obediencia, la docilidad y sobre todo la humildad. ¿Qué quiere decir? Que los anhelos del esposo sean tus anhelos. Si el anhelo del esposo es la pobreza, que también sean tus anhelos. Porque él dice, bienaventurados los pobres. Entonces, él dice, bienaventurados los perseguidos, bienaventurados los mansos. Entonces, no sé si te entienden la palabra manso, ¿sí? Es que no es lo mismo manso que menso. Es que el menso nació así. O sea, es manso pero por menso. Pero así nació. Y el manso es diferente. Es una opción por pasar por menso. Esa es la diferencia. O sea, el menso, pues ni modo, pues ya nació, ¿qué le vamos a hacer? Pero el manso es el que pasa por menso. No lo es, pero hace una opción de decir, voy a pasar por menso. Y si se burlan de ti, se ríen de ti, ya no te importa, porque es una opción. Es como la pobreza, si distinguen que no es lo mismo ser miserable que ser pobre. O sea, la miseria es una condición, pero normalmente el miserable no quiere estar miserable. Entonces, entre los miserables podemos poner al rico. Un rico que tiene dinero y quiere más es un rico miserable porque es ambicioso. Pero un pobre que quiere tener más, no es pobre, es miserable, porque quiere más. Y la idea de pobreza es cuando tú puedes tener, pero no quieres, decides no tener. Es como Cristo hizo una opción de pobreza. Él siendo Dios, dice San Pablo, no exigió la gloria debida a su divinidad, se hizo hombre. Ya el hecho de dejar de ser Dios y hacerse hombre era un acto radical, pero se hizo hombre. Y no se hizo hombre entre los ricos, se hizo hombre
en la pobreza. Entonces, cuando Mamita María dice, derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos, colma de bienes, está ya hablando de ella. Ella era hambrienta, pasaba hambre. Y entonces está diciendo que Dios le regaló a su hijo, a ella que pasaba hambre. Entonces ella pobre. Y Jesús decide nacer en una familia pobre. Eso es una opción. Podía haber nacido en el vientre de una niña rica, pues con todos los lujos, sí, pero decidió nacer en el vientre de una mujer que pasaba hambre, que era pobre. Esa es una opción. La pobreza es una opción. San Francisco va a ser una opción por la pobreza. El niño más rico de Asís era San Francisco, porque su papá era el comerciante más exitoso de Asís, pero él decide ser pobre. Esa es una opción. Y eso es un llamado, si tú quieres seguir al Cristo esposo, que los anhelos del esposo sean los tuyos. Si él quiere servir a los pobres, que lo hagas tú también, pero como una opción, no como una carga. Entonces decidimos servir al Cristo pobre, pero como una opción. Y si decidimos servir al Cristo pobre en los pobres, es una opción, que no sea una carga. De eso se trata, que hagamos una opción por los anhelos de Él. Y eso es tomar conciencia de con quién te quieres casar, digamos. Te quieres casar con Cristo, quieres que sea tu esposo, pues Él ama la pobreza, Él ama la mansedumbre, Él ama la humildad, ¿sí? La humildad viene del humus, que es la tierra, ¿sí? Entonces que optemos por ese ser humildes. Como Él hizo esa opción, hacemos también nosotros una opción por eso. Bueno, ya más o menos está claro eso. Ahora, otro puntito, antes de que yo haga una meditación. La cara y el rostro, que es muy importante que entiendan. La cara de Dios es Jesús, su rostro es otra cosa. Yo no sé si tengan claro, si yo quisiera conocerles a ustedes en su rostro, el rostro de ustedes, ¿qué tendría que hacer yo? Si no tengo tiempo de conocerles, porque nada más voy a estar un ratito y ya me voy a mi casita. Entonces, si yo quiero conocerles su rostro, no su cara, porque su cara la estoy viendo, para conocer su rostro tengo que traer un palo de escobas y agarrarlos a todos a palos. Y te doy palos a todos, pam, 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 pam. Y así voy a conocer su rostro. ¿Por qué? Porque la reacción que tú tengas es tu rostro. Quiere decir, si te pego a palos y me dices una grosería, tu rostro es grosería. Si te pego a palos y me maldices, tu rostro es maldición. Si te pego a palos y te vas corriendo a ponerme una denuncia ante la policía, pues tu rostro es denuncia. Pero si tú agarras otro palo y me pegas, tu rostro es venganza. Cuando a nuestro Señor Jesucristo le deshicieron la cara, mostró su rostro. En la cruz que tenemos el rostro de Dios, y el rostro de Dios es: Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. Ese amor no es fruto de 15 días. O sea, si tú recibes una paliza, no puedes tú en 15 días sacar un rostro como el de Jesús, así en automático. Ese es un trabajo de años, para que tú logres vivir esa experiencia de que si te agreden, tú saques el rostro de Dios, el amor de Dios. Ese es un trabajo que lleva mucho tiempo. Entonces, la meta es que tu rostro sea el de Cristo. La cara no tiene importancia, la cara se puede cambiar. Sí, aquí hay un hospital que le puedes ir pagando, está allá por donde vive Brenda, está ese hospital, le vas pagando en abonos, cuando ya terminas de pagar, te meten a la cirugía y te cambian la cara. Entonces, no tiene importancia la cara, si la puedes cambiar, pero el rostro es otra cosa. El rostro sale cuando recibimos una agresión, y el chiste es transformar nuestro rostro hasta que sea como el de Cristo, que cuando le deshicieron su carita a golpes, sacó su rostro de amor,
su rostro de esposo por la esposa y dice: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. ¿Hasta aquí ya nos entendimos? Ok. Para entrar a las moradas es muy curioso, es muy difícil entender de qué se trata esas moradas. Voy a entrar en una morada y voy a tratar de entrar varias veces. Yo lo voy a hacer en voz alta, les digo, normalmente no se debe hacer en voz alta porque no funciona. Entonces, normalmente debe hacerse en voz baja, lo haces tú en forma personal. A lo mejor lo puedes hacer en voz alta en tu cuarto o en un lugar donde no hay gente, porque es algo que tiene que ser muy personal. Pero yo lo voy a hacer en voz alta para que ustedes lo puedan entender, porque si no, no funciona. La meditación, ¿cómo se hace? Se lee un pasaje. Luego que se lee el pasaje, el problema es que tú creas que esto que está aquí en la Biblia es palabra de Dios. Y si Dios está hablándome por estas palabras, lo que voy a hacer es contestarle a sus palabras. Eso es la meditación. Él me habla y yo le contesto. ¿Qué va a hacer Dios? Dios va a plantar un jardín en el Edén, en el oriente, puso al hombre que había formado y hizo brotar ahí un jardín muy bonito, y entonces puso ahí unos ríos muy bonitos, y entonces tomó al hombre, lo colocó en el jardín para que lo trabajara. Entonces le impuso al hombre trabajar esto. Le dice: todos los árboles del jardín puedes comer, pero del árbol de la ciencia del mal y del bien, ese no comas porque morirás. Hay que meditarlo el texto. Primero, la ciencia del mal y del bien, es curioso, es lo que hoy llamamos jurisprudencia o derecho, ¿sí? Para que no inventen manzanas, ¿sí? La ciencia del mal y del bien es la jurisprudencia o derecho. Y normalmente, si entras en jurisprudencia o derecho, los que estudian derecho les entra una tentación que es la de juzgar. Juzgan. Todos los que saben leyes juzgan. Más leyes manejas, más juzgas. Y no es que le está prohibiendo que un día va a poderlo comer, no. En el momento no era lo prudente. Y por eso en el momento no era prudente que él tocara ese árbol. Pero él va a desobedecer. Desobedece. Y entonces de eso se trata. Yo voy a tratar de contestarle al texto para que ustedes vean lo que es la meditación. Si yo, después de leer el texto, de meditarlo, le digo: amado mío, esposo mío, mi Jesús, tú sabes que yo soy Adán, porque tú me has creado con todo tu amor, con toda tu ternura. Me has puesto en este lugar tan maravilloso que es el mundo que has creado para nosotros. Tú has paseado en el jardín a las 4 de la tarde conmigo, porque me amas, porque me quieres, y me sacas a pasear. Pero yo, que he sido un ciego, mi amado Jesús, no te he sabido ver, no te he sabido contemplar, no te he sabido mirar. No me he dado cuenta con quién paseaba. De pronto el demonio me ha seducido en el oído, me ha hablado al oído, me ha invitado a desobedecerte y le he creído. Tú sabes, Señor, que yo soy Adán y soy igual que Adán, porque no escucho tus palabras, escucho al demonio. Pero hoy te quiero pedir perdón. Te pido perdón por ser Adán. Te pido perdón porque mi comportamiento es semejante al de Adán. No soy capaz de amarte, no soy capaz de dar mi vida por ti. Prefiero mis orgullos, y en mi orgullo soy capaz de juzgarte a ti y de juzgar al prójimo, en Eva y en todas las personas que están a mi lado, pero te pido perdón. Esto es entrar en una morada. Quiere decir, tomé un texto, me pongo en el lugar del pecador, hablo como el pecador y empiezo a contestarle con las mismas palabras del texto a Dios.
Y le estoy diciendo que yo soy igual que Adán, igual porque cometo el mismo pecado que él y acepto que estoy en la misma condición de Adán, pero le pido perdón. ¿Cuál es la idea? De entrar en ese rinconcito de mi alma donde está la desobediencia y el orgullo e irlo limpiando. Tienes que limpiar. Tienes que entrar a esa morada y limpiarla, decir, no puede estar esto sucio aquí. Esto no es de Dios. Ese orgullo y esa vanidad no es de Dios. Y tienes que entrar. Pero entras en este clima de oración. Y entrando en clima de oración va a ser muy diferente. Pero también esto que les decía, contéstale diciéndole a Jesús, esposo, esposo mío, yo soy Adán, yo soy Adán. Yo soy Adán y te pido perdón. Y que aceptes con humildad la condición en la que estás y pides perdón. Y hay que ir así, entrando en cada morada, porque dice Santa Teresa, son 7 moradas, pero en las moradas hay muchas habitaciones, muchas. Y podemos entrar a la habitación Eva y decir, Señor, tú sabes que soy Eva, esposo mío, tú sabes que soy Eva. Tú eres mi Dios, tú eres mi majestad, mi rey, pero yo soy Eva, porque soy igual que Eva. Tú sabes que soy cínico, igual que Eva vivo en el cinismo. Acepto mi pecado, pero no soy capaz de pedir perdón. Entonces soy Eva, porque cada vez que reconozco que hice algo malo, pero no pido perdón, hago lo mismo que Eva. Eso hizo Eva, cuando dice, Señor, pues sí, cometí el pecado, pero no pidió perdón. Entonces yo soy Eva y te pido perdón por ser Eva, porque soy igualita a Eva y te pido perdón. Entras en una segunda morada. El tiempo, les digo, no importa, puede ser 5 minutos, puede ser 1 hora, con el pasaje, dependiendo de cada uno. Pero el problema es entrar a la meditación. Y les digo, entre todas las oraciones es la reina, porque este tipo de meditación lo que te lleva es a un encuentro íntimo con Dios, que hagas una experiencia esponsal. Tal vez al principio les cueste mucho el decirte a ti misma, esposa de Cristo, te cueste. Digas, no puedo. No, es que yo tengo mi marido y ¿cómo lo voy a traicionar? Cristo es el esposo, no tengas miedo, no tengas miedo. También los solteros, no, yo nunca me casé y yo no soy esposa de nadie. Eres esposa de Cristo, no te pasa nada decirlo. No tengas miedo, dile, soy esposa de Cristo, soy el alma esposa de Cristo. Y entonces le empiezas a hablar así, y en cada personaje de la Biblia, tú vas entrando y vas leyendo qué hizo, el qué no hizo, y le vas contestando. Y entonces vas haciendo una experiencia de este Dios, y de eso se trata la meditación. Y que es muy importante, porque si no crecemos en espiritualidad, no vamos a crecer como Anne. Va a haber una muerte de todas las instituciones, y las instituciones normalmente se mueren cuando pierden la espiritualidad, pero es necesario mantenerla. Y esto lo puedes hacer con el pasaje que quieras. Puedes tomar la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que no es ajena. ¿Sí? Para Anne no debería estar ajena la pasión, para nosotros debería estar en el corazón la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y en la pasión puedes tomar cualquier personaje y decir, Señor, dame la gracia de entenderla. Voy a tomar algunos pasajes de la pasión para que ustedes vayan descubriendo. Específicamente voy a tomar del Evangelio de Marcos, ¿sí? Dice en Marcos que se encontraba a Jesús en Betania, en la casa de Simón el leproso, y mientras estaba recostado en la mesa, vino una mujer que llevaba un frasco de alabastro con perfume de nardo puro, de mucho precio, y rompiendo el frasco, lo derramó en la cabeza, y algunos de los que estaban se indignaron y decían, ¿por qué se ha hecho este desperdicio? Y
de perfume. Se podía haber vendido este perfume en más de 300 denarios y dárselo a los pobres. Y la reprendían, pero Jesús dijo, déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho una buena obra conmigo, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes y pueden hacerle bien cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ha hecho cuanto estaba en su mano y se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. En verdad les digo, donde quiera que se predique el evangelio en todo el mundo, también lo que ella ha hecho en su memoria se va a contar. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue con los príncipes de los sacerdotes para entregárselo. Este pasaje lo lees, como lo acabo de leer. El problema es entenderlo, entender el pasaje. Es el pasaje principal del Evangelio, curiosamente. ¿Sí? Parece rarísimo. Pero ¿por qué es el principal? ¿Sí? No es que yo lo diga, es que los teólogos también lo dicen. ¿Sí? Van a decir que me lo saqué de aquí de la manga. No, tiene su razón. Es la primera discípula de Cristo, por decir su única discípula. ¿Sí? Quiere decir, no contamos a mamita María porque ella es aparte, ella es la mamá. Pero como discípulos, ni los 12, todos se hicieron discípulos después de la resurrección. Esta mujer fue discípula claramente antes. ¿Y en qué sentido es claramente antes? Todo el mundo buscaba a Cristo para pedirle cosas. Buscaban a Cristo, cura a mi niño, cura a mi trabajador, Señor, cúrame de la lepra, cúrame de la ceguera, mira que estoy cojo. Y para eso lo buscaban, para pedir cosas. La primera persona que no va a pedirle nada, que le ofrece un regalo, es esta mujer. Le lleva un frasco de perfume de alabastro. Sí, era una cosa carísima porque el perfume de nardo venía de la India hacia Jerusalén. Entonces el trayecto que hacía de la India a Jerusalén es larguísimo y eso encarece el perfume. Quiere decir, un denario es más o menos el salario de un día, 300 denarios el salario de 300 días, para que ustedes se den cuenta. O sea, ¿cuántas de las señoras cuando van a comprar un perfume, compran un perfume que les cueste el salario de 300 días? Son rarísimos. O sea, perfumes pues de esos que se hacen con orina de elefante, que son los más caros, porque es muy, muy difícil conseguir la orina de elefante, y es perfume que puede durar hasta 30 días. Entonces, cuando te compras de ese tipo de perfumes, pues el aroma te dura 30 días porque está hecho con perfume de elefante, pero eso es carísimo, ¿sí? Porque te dura 30 días el aroma. Aquí esto también es carísimo, 300 días de salario para hacer uno. Pero esta mujer lleva un regalito, no va a pedir, no habla, no dice dame, lleva un regalo, y está la molestia de aquellos que ven que Jesús recibe ese regalo. Te molesta que alguien reciba un regalo porque no lo quieres. Si alguna persona aquí recibe un regalo y te cae muy mal, te molesta, pues te molestas de que a ese que te cae tan mal le den un regalito. Pero si tú amas a una persona y esa persona que amas tanto recibe un regalo, pues no te importa, al contrario, te da gusto. Pero si los apóstoles están molestos, es porque están muy, muy enojados. Entonces lees el pasaje, tratas de entenderlo y luego lo haces meditación. Y decirle igual, esposo mío, amado mío, dame la gracia de ser como esa mujer que entendió lo que era ser esposa, que no fue a pedirte nada, absolutamente nada, fue a buscarte para darte, para llevarte un regalo. Y se puso a tus pies con amor, con ternura, llevando ese regalo que para ella era tan importante. Dame la gracia, Señor, de darte un regalo a ti,
No tengo nada, porque todo lo que tengo es fruto de mi pecado. Pero te quiero regalar, Señor, mi vida, mi servicio a ti, mi ternura, mi amor, mi decirte esposo. Y te quiero regalar esto, esposo mío, amado mío. Quiero ponerme aquí para ser obediente a ti. Y por eso te pido que me des la gracia de que abras mi corazón como abriste el corazón de esta mujer. No permitas que yo sea como el apóstol Judas y los demás apóstoles, que es envidioso, que es corajudo. Que mi corazón se moleste de tu conducta, que mi corazón se moleste de que tú recibes el honor y la gloria. No permitas que sea como Judas, que sea yo capaz de traicionarte o de venderte por amor al dinero, al poder y al prestigio. Dame la gracia de ser como esta mujer, Señor, esposo mío, amado mío, de ser una esposa verdadera a tus pies, amarte y quererte y servirte. Y eso es la meditación, el ir tomando esos pasajes e ir contestándole con los mismos pasajes a Jesús. Si les decía yo, esta es palabra de Dios, Él está hablando en la palabra, pero el problema no es que Él hable, el problema es que yo le conteste. Pero si yo voy a la iglesia y Él me está hablando de una cosa y yo le hablo de otra cosa, ¿sí? Entonces no tiene sentido, ¿no? No sirve. ¿Sí? Yo me recuerdo los libros de inglés que hacían aquí en México cuando yo estaba en la secundaria, que dice, ¿cómo te llamas? Y entonces la respuesta era, yo no soy de aquí, vivo en otro país. Y como decías, bueno, ¿y qué tiene que ver? Y es que hacían la teoría del absurdo, de que le contestaras con un absurdo. Entonces los libros que había en la secundaria estaban hechos a base de absurdos. Entonces preguntaban una cosa y la respuesta la ponían como una cosa loca que no tenía nada que ver, pero era supuestamente para que se te grabara lo absurdo y que así aprendieras inglés. Pero es una tontería. Pero así nos pasa a nosotros, en que se nos habla y contestamos con otra cosa. A lo mejor podías ir tú a la iglesia y hablar y decir, ay Señor, es que mira, tú eres mi esposo y te quiero mucho. Pero estás hablando sin contestarle a lo que Él te dijo. Y ahí se presta también a que caigas en una tentación, que te presentes como héroe. Entonces, Señor, mira, esposo mío, no me entienden en nada, nadie me quiere. Yo trabajo tanto en el comedor, pero los demás son malos. Entonces ya no sirve, porque empiezas a hablar de ti, empiezas a hablar de tus actos heroicos. Y entonces echas a perder la oración. Tú crees que estás hablando con Dios. Y a lo mejor te vas a la capilla o a la iglesia y delante del Santísimo, y estás ahí una hora delante del Santísimo, pero lo que estás haciendo es una exaltación de tu persona. Entonces estás disque rezando y disque meditando, pero lo único que estás haciendo es quejándote delante del Santísimo, pero eso no te va a dar provecho. El que te pongas ahí enfrente a quejarte, decir, ay Señor, ya estoy aquí una hora y que vine a acompañarte. Me recuerdo un día en una parroquia, estaba yo trabajando en Baja California, y llegaba todas las tardes una señora y siempre rezaba en voz alta y decía, gracias Señor, porque yo no soy chismosa como las otras y no me quedo a ver las telenovelas, yo sí vengo aquí a la capilla a rezar el rosario. Y así todos los días hacía la misma oración. Pero así nos pasa, el que vamos delante del Santísimo a acusar a los demás, pero no nos sirve esa oración, no nos hace crecer. El estar delante de Dios, si no hay esta experiencia de un diálogo existencial, no crece. Les digo, la oración no la estoy diciendo que hay que quitarla, pero lo que te hace crecer espiritualmente es la meditación, porque es existencial. El tomar una oración, por ejemplo con el rosario, si tú no meditas el rosario, pues le quitas mucho del provecho que puede tener. Pero si tú lo haces meditado, entonces sí sirve. Cuando dices, voy a meditar, pues que el primer misterio, que la anunciación,
del ángel, pero haz meditación y esposo mío, amado mío, dame la gracia de escuchar como mamita María el anuncio, que escuche yo el anuncio de la palabra y que en el anuncio yo llegue también a las mismas conclusiones, que yo diga, hágase en mí según tu palabra, como mamita María. Y entonces esa meditación, aunque sea chiquita, te va dando provecho espiritual. Y entonces ya rezas el Padre Nuestro y las Aves Marías y llegas al segundo, vuelves a hacer meditación. Vamos a meditar la visitación, pero di algo existencial para que eso dé provecho, porque si nada más dices, pues segundo misterio, vamos a meditar la visitación de María a su prima, y te sigues. O sea, no meditaste realmente nada. Eso no fue meditación, eso es nomás decir, pues que mamita María visitó a su prima y ya. Tienes que detenerte y decir qué es la meditación. Entonces, meditación es otra cosa, es contestarle a Dios. Entonces, mamita María, ayúdame. Entonces, esposo mío Jesús, así como mamita María visitó a su prima porque la vio necesitada de una ayuda, dame también la gracia de visitar a aquellos que necesitan de mi presencia con tu amor. Y entonces ya haces meditación. Pero si no, en realidad no estás meditando nada, y entonces el rosario lo empobreces. Pero si lo haces meditado, lo enriqueces. Y así con todos los pasajes. Entonces, que si de repente dices que Nicodemo, que vas a cualquier personaje que te vas encontrando, empiezas a meditarlo, empiezas a leer el texto y empiezas a ponerte en ese lugar. Que si vas a meditar, no sé, la oración en el huerto, pues está muy bonito que medites la oración en el huerto, pero hazla existencial. La lees y le dices, Señor, mira, esta es mi condición. La verdad es que yo no te sé acompañar un ratito en el Santísimo. No soy capaz, esposo mío, de estar un ratito en el Santísimo acompañándote y amándote. Me cuesta tanto amarte y sentirte y vivirte, y me quedo dormido en las cosas de Dios y en la oración. Soy igual que los apóstoles, pero perdóname. No permitas que eso pase en mi corazón. Dame la gracia de enamorarme tanto, tanto, tanto de ti, que te viva verdaderamente como el esposo, como el amado. Cuando una persona, Señor, está enamorada, no se duerme, se despierta, se despabila ante el amado. Dame la gracia de despabilar mi corazón ante tu presencia, esposo mío, amado mío. Y entonces haces existencial la oración en el huerto. Pero les digo, de no hacerlo así, no nos está dando provecho, no nos está dando provecho. Entonces, no crecemos en la meditación. Estamos haciendo a veces oraciones pobres, que les digo, el problema no es rezar, el rosario lo puedes rezar y lo puedes repetir todas esas oraciones en comunidad o en manera personal, pero si le quitas la meditación, lo empobreces, porque la meditación es la parte existencial o lo fundamental de la oración. Entonces, cuando quitamos cualquier experiencia existencial, ya no sirve, pero eso es íntimo también. Entonces, si yo no voy con esa actitud íntima de decirle, esposo mío, amado mío, mi Señor, mi Dios, mi Rey, no estoy poniendo mi corazón. Y si no pongo mi corazón, no crezco. Es necesario que lo pongas ahí, tu corazón, tu realidad existencial. Hay que ponerla, porque si no, no crecemos, nos vamos a estancar y nos vamos a quedar estancados pues por mucho tiempo. ¿Sí? Voy a hacer 2 pasajes de Juan. Uno, las bodas de Caná, y después la samaritana. ¿Cuál es el motivo? Yo quisiera invitarles a que este pasaje lo hicieran existencial. ¿Qué quiere decir hacerlo existencial? Que lo hagan parte de su vida.
fui hace unos meses con unas monjitas y les expliqué el pasaje, se los leía y les decía yo a las hermanas, es que si ustedes no deciden que el pasaje sea vivo o ahora y aquí, no sirve para nada. Quiere decir, si estamos en una boda, el chiste es que salga una persona casada. Pero si de aquí no va a salir una persona casada, no sirve para nada. Entonces, si en Caná de Galilea no sales desposada con Cristo, el pasaje no sirve. ¿Qué dice? Al tercer día se celebró unas bodas en Caná de Galilea. Estaba también ahí la madre de Jesús. También fueron invitados a la boda Jesús y los discípulos. Y como faltó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Dijo su madre a los sirvientes, hagan lo que les diga. Había 6 tinajas de piedra preparadas para la purificación de los judíos, cada una con una capacidad de unas 2 o 3 metretas, son 100 litros. Jesús le dijo, llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen el agua y llévensela al maestresala, y así lo hicieron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino sin saber de dónde provenía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, llamó al esposo y le dijo, todos sirven el primero el vino mejor, y si cuando ya han bebido todos, pues les dan el peor. Y tú has hecho al contrario. Dice, has dado primero el malo y ahora has dejado el bueno para el final. Así en Caná de Galilea hizo Jesús el primero de sus signos, con el que manifestó a sus discípulos la gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y después de esto bajó con ellos a Cafarnaún con su madre. ¿De qué se trata aquí? Primero, no le llaman milagro, le llaman signo. El milagro y el signo son diferentes. ¿Qué quiere decir? Si ahorita se aparece Cristo aquí en la pared y con toda su gloria, eso es un signo. El milagro es que tú lo creas y que lo obedezcas. Porque aunque se aparezca, si tú sigues tan indiferente como si no se hubiera aparecido, o lo haces solamente una anécdota, pues no hubo milagro. El milagro siempre es en nuestro corazón. El problema no es que Jesús curara a un ciego de nacimiento. El milagro fue el día que el ciego de nacimiento dice que cree que Jesucristo es el Mesías. El milagro no es el resucitar a Lázaro. El milagro es la profesión de fe de Marta, de la hermana, cuando al final dice, Señor, creo. Ahí está el milagro. Cuando tú dices, creo que verdaderamente Jesucristo es el Señor, el Dios, y es mi esposo y es mi amado, y hago una opción por Él. Ahí está el milagro. Pero si no haces esa opción, si lo reduces a mero conocimiento intelectual, dejamos un signo. Y eso le digo con cualquier cosa, ¿sí? Les digo, podía resucitar un muerto enfrente de nosotros, pero si lo haces una anécdota, no hubo milagro. Si no te cambió a ser cristiano, no sirvió para nada, ¿sí? No sirve. ¿Cuánta gente que dice que se muere y que después que tienen experiencias del infierno y que del purgatorio, regresan y nomás lo cuentan y lo presumen y no cambian de vida? Entonces eso no sirvió para nada, es una simple anécdota. El problema es, si realmente tu experiencia fue de Dios, tiene que haber un cambio de vida. No hay cambio de vida, no hay milagro. Y aquí es lo mismo. Si hoy no entendiste y tú dices, ay, qué bonita plática de ese padre que trajeron, ¿verdad? Pues sí, qué cosa interesante. Pero no te hiciste esposa de Cristo, pues no hubo milagro. No sirvió para nada la plática, y mi plática es un fracaso rotundo, porque se quedó en mera información, en conocimiento intelectual. Pero si tú decides hacerla una experiencia esponsal, en ese momento se da un milagro. Y es lo que pasa aquí. Aquí hay un milagro. ¿Cuál es el milagro? En el marco de una boda, los discípulos creen.
creen. ¿Sí hubo una boda entre un hombre y una mujer? Probablemente sí. ¿Quiénes eran? Probablemente parientes de Mamita María, ¿sí? ¿Dónde estaba Mamita María? Pues sí, estaba en la cocina, porque si no hubiera estado en la cocina no se daba cuenta de que faltaba el vino, ¿sí? Que Jesús dice que es el primer milagro de Jesús, yo no lo creo. Yo creo que pues ya había hecho otros. ¿Por qué digo eso? Pues porque Mamita María tenía tanta seguridad de que su hijo podía cambiar el agua en vino, pues ya habría visto algo en su casa, a lo mejor ya algún milagrito hizo en su casa antes, por eso tiene la plena seguridad de que puede hacer otro milagro, pero es anecdotario. ¿Qué hubiera pasado en esa boda si no hubiera estado Jesús? Pues hubiera sido un fracaso. Todas las bodas tienen anécdotas buenas o malas. ¿Sí? Yo conozco unos amigos que se casaron en agosto en la Ciudad de México, en un jardín, y de repente cayó una lluvia terrible, entonces todos los invitados acabaron mojados, empapados, todo un desastre. Y después de tantos años la gente le sigue recordando eso a esos pobres esposos, porque pues esa fue la anécdota de esa boda. En esta boda, imagínense que se hubiera acabado el vino, hubieran quedado en ridículo, porque las bodas duraban 7 días, necesitabas mucho vino, porque llegaba la gente y entonces se iba, y llegaban otros y se iban, pero si se acaba el vino hubiera sido el ridículo. Pero estaba ahí Mamita María observando y empuja a Jesús a que cambie la anécdota de la fiesta. Y en esa fiesta la anécdota va a ser otra totalmente distinta, que Jesús cambió el agua en vino. Pero no solo cambia la anécdota, dice que a partir de ese momento los discípulos creen. ¿Qué quiere decir eso? Que deciden ser iglesia, deciden acompañar a Jesús y empieza la experiencia esponsal con la persona de Cristo. Y ese fue el milagro, ese es el milagro. Pero lo mismo ahorita. Si ahorita nosotros decimos, creo Señor, quiero que tú seas mi esposo, mi amado, mi Señor, y decido hablarle a Jesús al oído como una esposa enamorada, en este momento hay milagro. Y sales de aquí totalmente diferente. Pero os digo, si reduces esto a una mera plática, a una charla, ¿sí? Echas a perder todo. Antes de empezar me estaban interrogando, me decían, padre, dé su currículum. No. ¿Por qué? No. Es que si te digo dónde estudié, qué estudié, vas a decir, ay, es que trajimos un padre bien, que sabe mucho, y así presumes mucho. Entonces, no se trata de eso. No se trata de decir cosas que no te lleven a una experiencia de enamoramiento de Cristo. Y esas son nuestras tentaciones, quedarnos en lo humano, decir, ay, trajeron un conferencista extraordinario, con muchos estudios y con muchos títulos, ay, qué buena onda, sí, maravilloso. ¿Y de qué nos sirve si nos quedamos ahí? De nada. Pero si decimos, voy a hacer una experiencia esponsal con Cristo, voy a salir de esta sala esposa de Cristo, aquí hubo un milagro. Y de eso se trata. De que, ¿verdad? Cierra tus ojos, un ratito, cierra tus ojos y acompáñame a mí. Cierren sus ojitos y me van a acompañar. Señor, esposo mío, amado mío, hoy también estamos en un tercer día. El día de la resurrección fue el tercer día. Hoy estamos en un día de resurrección. Y estamos invitados a unas bodas. Estamos aquí en esta casa del episcopado, que es un lugar de bodas, de encuentro contigo, esposo amado. Estamos aquí guardados en este lugar como esposas para ti. Y ha sido invitada también Mamita María. Ella siempre está presente con nosotros porque nos ama, porque nos quiere. Y Mamita María se da cuenta que hace falta vino en nuestros corazones, el vino de la alegría, el vino de la esperanza. Sabe que nos falta ese vino, que nos falta mucha catequesis, que nos falta mucho amor a tu Hijo. Y por eso ella, observando esta carencia en nuestro corazón, esta ausencia de este vino, nos trae a este lugar y le pide a Jesucristo, su Hijo, que sea realmente el esposo que necesita la iglesia, que somos nosotros.
Y por eso les dice, no tienen vino. Jesús, aparentemente indiferente, dice, ¿qué a ti, a mí? Pero ella insiste, hagan lo que Él les dice. Y es que la esposa tiene que hacer lo que el esposo pide. Esposo mío, amado mío, Jesús, dame la gracia de ser obediente a tu palabra, hacer lo que tú dices, obedecer tu palabra, caminar contigo, para que esta agua que hay en mi corazón, en mi vida, esa tibieza se transforme en el vino exquisito de tu presencia, de manera tal que igual que los apóstoles decida yo hoy, no mañana, hoy, seguirte a ti como iglesia esposa, como alma esposa, y amarte a ti con todo mi corazón, con toda mi alma. Que la propuesta de Santa Teresa se haga real en mi corazón. No quiero vivir con las alimañas, no quiero vivir con el pecado, no quiero vivir en el umbral del castillo. Quiero entrar a lo más profundo, a donde se lleva a cabo la experiencia esponsal. Quiero entrar a la habitación más secreta del castillo, a donde se lleva el encuentro de amor con el esposo y estar ahí contigo, esposo mío, amado mío. Quiero seguirte, quiero que no sea un signo, quiero que sea un milagro en mi corazón. No quiero un signo, quiero un milagro. No quiero saber cosas, no quiero hacer esto una experiencia intelectual. Quiero hacer una experiencia de tu amor. Quiero que realmente te toque yo con mi corazón y toques tú el mío, que lo despiertes a una experiencia de Dios. Y te doy las gracias porque me has traído aquí, esposo mío, amado mío. Te doy las gracias porque me invitas a esta boda, de manera que no salga yo como he entrado. Vine soltera, ahora salgo desposada con el más grande de todos los esposos, el Señor de la vida. Y te doy las gracias. Amén. Voy a continuar con otro texto, también maravilloso, maravilloso, maravilloso. El capítulo 4, y ya con eso acabo porque ya se cansaron. ¿No? Bueno. Capítulo 4 de San Juan es la mujer de Samaria. Y el texto es maravilloso, dice, Jesús tenía que pasar por Samaria. Jesús tenía que, ¿sí? Supo Jesús de ese lugar y Jesús tenía que pasar por Samaria. Luego, entonces, pasó por una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto al campo que Jacob dio a su hijo José. Estaba ahí un pozo, el de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado en el pozo. Era más o menos la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo, a la ciudad, allá a buscar alimentos. Entonces le dijo la mujer samaritana, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que yo soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se trataban con los samaritanos. Y Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién te pide de beber, tú le dirías que te diera agua y él te daría agua viva. Y la mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacar el agua del pozo y el pozo es muy profundo. Dice, o eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él y todos sus ganados. Todo el que bebe de esta agua tendrá de nuevo sed, dice Jesús, pero el que beba del agua que yo le voy a dar, nunca más tendrá sed, sino que le voy a dar de esa agua como fuente de agua que salte hasta la vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no tenga más que venir a sacar el agua, le dijo la mujer. Él le contestó, anda y llama a tu marido, vuelve aquí. No tengo marido, le respondió la mujer. Jesús le contestó, bien, has dicho, no tengo marido porque has tenido 5, el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad.
Señor, veo que eres un profeta, le dijo la mujer. Nuestros padres adoraron a Dios en este monte. Ustedes dicen que se debe de adorar aquí, en el Garizim, y ustedes dicen que en Jerusalén. Le respondió: créeme, mujer, llega la hora que ni en este monte ni en Jerusalén se va a adorar. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya está aquí, en que los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad, porque así son los adoradores que el Padre está buscando. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías vendrá, el Cristo, le dijo la mujer. Cuando Él venga nos va a anunciar todas las cosas. Y Jesús les dice: yo soy el que habla contigo. A continuación llegaron los discípulos y se sorprendieron de que hablara con ella. Me voy a saltar un pedacito. Dice al final: muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra que la mujer atestiguaba. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos llegaron a donde estaba, le pidieron que se quedara con ellos. Se quedó con ellos 2 días. Entonces creyeron en Él muchos y le decían: ya no creemos por la palabra que nosotros, por la palabra que tú nos has dicho. Nosotros creemos porque nosotros hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. ¿De qué se trata? Él tenía que pasar, dice, como hoy tiene que pasar por aquí. Tiene la necesidad, Él necesita de ti. No es que tú lo necesites, Él te necesita. Por eso la palabra tan curiosa dice: tenía que pasar por ese lugar, como hoy tiene que pasar por este lugar. Y llega a esta ciudad de Sicar, en este campo que había ese pozo de Jacob, y que había dado a su hijo. Dice que Jesús estaba fatigado por el camino. ¿Cuál es la fatiga de Jesús? Que nos está buscando, y encontrarnos es un trabajo muy arduo, muy difícil encontrarnos, porque somos muy duros de corazón. Y por eso va fatigado, se sienta en el brocal del pozo. Eran más o menos la hora sexta. Según la tradición judía, la hora sexta no es nada más casualidad. La hora sexta es la creación de Eva. La creación de Eva fue a la hora sexta. Y aquí estamos en la hora sexta. ¿Qué quiere decir? Va a ser la creación de una nueva esposa, de una nueva iglesia. Por eso es la hora sexta, no es casualidad. Y entonces llega esta mujer a sacar agua y Jesús le dice: dame de beber. ¿Sí? Los discípulos se habían ido y la mujer se sorprende. O sea, esta mujer, pues, según la tradición, pues era una pecadora. ¿Cómo sabemos que es pecadora? No por los 5 maridos y el sexto que... No solo por eso. Una mujer normal en ese lugar se levantaba tempranito, antes de que saliera el sol, y ya iban las mujeres a sacar el agua del pozo, porque no había tuberías. Como no había tuberías en las casas, no es que tuvieras el agua ahí pues a la mano. Entonces todas las personas, pues las mujeres que eran las que iban, se levantaban muy temprano, iban al pozo a traer agua. Pero una mujer normal que había dormido, pues normalmente en la noche, pues iba tempranito por su agua. Pero esta mujer pues está yendo hasta el mediodía, eso no era normal, va al mediodía. ¿Y a qué iban? Pues iba al mediodía al pozo que estaba fuera del pueblo y aprovechaba para no solamente buscar agua, sino de una vez pues, un caminante que hubiera por ahí, buscar un amante para el día siguiente. Era una pecadora pública, ¿sí? Y entonces se sorprende que Jesús le hable. ¿Por qué se sorprende? Pues porque una mujer que se dedica a esta vida, pues si ve a alguien que está arreglado decentemente, pues claro que se sorprende, ¿no? Imagínense que un obispo con su alzacuello, pues llegara a hablarle a una mujer, pues de la vida ligera, pues la mujer se sorprende, ¿sí? Más si trae el alzacuello, serían eso. Jesús usaba ropa
de rabí, o sea, usaban el manto de la oración, entonces le sorprende y por eso se extraña, ¿por qué me hablas a mí? Dice, además, pues tienes acento de judío, yo soy samaritana. Y Jesús por eso le dice, si conocieras el don de Dios y quién te pide de beber, tú le hubieras pedido a él y él te daría agua viva. Entonces Jesús le contesta, es que si tú supieras con quién hablabas, todas las cosas cambiarían. Y dice la mujer, pero no tienes con qué sacar el agua. El pozo tiene aproximadamente 33 metros de profundidad. ¿Qué necesitas? Pues un cántaro y necesitas una cuerda para sacar, porque es muy profundo el pozo. Hoy ya la gente no se da cuenta de eso porque pues con las cosas eléctricas, aunque vayas allí a ese lugar, pues el agua ya te la sacan con bomba y ya la tienes ahí a la mano, pero normalmente necesitaban tener cuerda porque eso estaba muy profundo. Y entonces dice, ¿de dónde vas a sacar agua viva? ¿Qué es el agua viva? El agua muerta es la de los pozos. ¿Por qué es agua muerta la de un pozo? Si a un pozo le echo una gotita de veneno, enveneno el pozo. Pero si en un río tú echas un tonel de veneno, el veneno se va y el agua en este lugar se puede beber. No le pasa nada. ¿Por qué? Porque el veneno ya se fue, pero en el agua de los pozos, que es agua muerta, o sea, no es que no se pueda beber, pero quiere decir, como no se mueve, es fácil de envenenar. Entonces, cuando Jesús habla de agua viva, es un agua que está en movimiento. Y entonces dice, ¿pero con qué vas a sacar agua viva? Dice, ¿acaso eres más que Jacob? Y dice Jesús, todo el que bebe este agua va a tener de nuevamente sed. Dice, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más va a tener sed, sino que el agua que yo le daré será una fuente. ¿Qué es esta agua? Es la presencia del Cristo Esposo. Si tú no descubres al Cristo Esposo, nada te va a quitar la sed. Siempre tienes un vacío. El esposo más amoroso, la esposa más tierna, más dulce esposa, te deja hueco de todos modos. ¿Sí? La hermana Glenda, no sé si la conocen, tiene una canción muy curiosa donde dice que un muchacho le regaló a su novia un panecillo con un hoyo en medio, ¿sí? Aquí le llamamos una dona, ¿sí? Y que se extrañó la muchacha al ver ese panecillo con el agujero en medio. Dice, es que mira, siempre que te enamoras de alguien te queda un hueco en medio. Y es cierto, el único que llena ese hueco es Dios. Y hasta que no hagamos una opción por Cristo Esposo y los hagamos el verdadero amado de nuestro corazón, nos va a quedar un huequito en medio. Ya, el amor, les digo, más bello de un esposo, de todos modos te hace vivir huequitos. Y aquí es de lo que está hablando. Si tú supieras, Él te daría agua viva. Y entonces le dice, ve y trae a tu marido. Dice, no tengo. Dice, has dicho la verdad. Dice, has tenido 5 y con el que estás ahora pues no es. Y es que tenemos muchos maridos. O sea, el dinero, el poder, el prestigio, la vanidad, la soberbia. Tenemos muchos maridos. ¿Sí? Y cuando tu marido, quiere decir tu esposo, pues tampoco te funciona porque dices, no, mi marido, pues pobrecito, no entiende, pues te enamoras del dinero, te enamoras del poder, te enamoras de los lujos, te enamoras de las comodidades, te enamoras de, pues, la vida con tus amigos, con tus amigas, con el cine, con el teatro, y buscas siempre sustituir. Pero todos esos amores no sirven. Y le dice, trae a tu marido. No tengo. Y dice, has dicho bien, no tengo, porque has tenido 5 y el con el que estás, pues no es. Y entonces dice, veo que eres un profeta. Primero le dijo, eres más que Jacob. Ahora le dice, veo que eres un profeta. Y ahora salta poco a poquito y Jesús le dice, créeme mujer, llega la hora, ya está aquí, que ni en este monte, ni en Jerusalén, ¿sí? Vamos a hacer adoración. ¿Dónde es la adoración? La oración más profunda es si tú aceptas ser esposa de Cristo y llamar a Cristo esposo.
si aceptas el camino de la meditación y dices, Jesús va a ser mi esposo, mi amado, y el templo va a ser tu corazón, donde no le vas a decir Dios, no le vas a decir solamente Señor, no te vas a acercar, no, acércate con alma esponsal a Cristo. Y si te haces verdadera esposa, cambia tu vida. Y no se trata de que cambies todo superficialmente. Te digo, no digas, toda la iglesia somos esposas. No, di en primera persona, yo soy esposa. Porque si tú dices en primera persona, yo soy esposa, yo me hago responsable de todo y de todos. Porque voy a decir, Señor, esposo mío, amado mío, si estas son tus hijas, yo las voy a amar a todas. Porque son tus hijas y porque tú las quieres. Pero yo me pongo, y si tú me quieres en el último lugar, esposo mío, ahí estoy, pero estoy para servir a todos, porque soy tu esposa. Me pongo en primera persona. Pero si tú dices, ay, todas, no, todas responsabilidad de todas, no funciona. No funciona, porque quieres descargar en los demás. No, hazte esposa verdadera, hazte esposa verdadera. Y en el momento en que le hables todos los días a Jesús al oído como una esposa, en ese momento se va a dar esta experiencia existencial profunda donde descubrirás que el templo está en tu corazón. Te haces una adoradora de la persona de Jesús en el corazón. Y si eso es verdadero, tu amor a la Eucaristía tiene que crecer, porque tú dices, si mi esposo está real y verdaderamente presente en la Eucaristía, voy a ir ahí un ratito a estar con él y a hablar con él y a susurrarle al oído y a estar con el esposo. Y en ese momento te haces verdadera adoradora, verdadera esposa, y vas a adorar en espíritu y en verdad, como dice aquí. Dice, sé que el Mesías va a venir, y le dice Jesús, soy yo el que habla contigo. O sea, es Jesús que está hablando a través de su palabra también hoy contigo. Y esto es lo fundamental, que lo entiendan. Les voy a pedir ya para acabar que vuelvan a cerrar sus ojitos. Vamos a platicar con el esposo. Señor Jesús, esposo amado, yo sé que tienes necesidad de pasar aquí hoy en este lugar, porque me estás buscando. Y te doy las gracias, esposo mío, porque tú necesitas de mí, porque me amas tan inmensamente. Te doy las gracias, porque me andas buscando. Y vengo a este lugar, al pozo, y ahí llevas 2000 años esperándome. Y gracias porque llevas 2000 años esperándome. Y hasta ahora llegué. Perdóname si me he tardado tanto en llegar a ti, pero ya me encontré contigo, que me estás esperando. Tú me pides a mí que te dé agua. Yo me sorprendo de que un Dios tan magnífico, tan grande, se digne hablar conmigo, que me tome en sus manos. Y por eso te contesto, ¿por qué me pides a mí si soy una criatura insignificante, soy una criatura pecadora? Y tú me contestas que si yo supiera el don de Dios y quién es el que pide, tú me darías agua viva. Señor, dame de esa agua viva, para que ya no tenga más que venir a buscar. Porque yo sé que en el momento en que te encuentro a ti como esposo, en cualquier lugar es el templo, en cualquier lugar te encuentro, en cualquier lugar te vivo y te gozo en mi corazón, y en cualquier lugar puedo servirte en los más pobres y en los más necesitados, porque tú vives en mi corazón. Señor Jesús, esposo amado, tú sabes que he tenido muchos amantes. He amado el dinero, el poder, el prestigio, la vanidad, y que esos amantes van a estar acechando mi vida siempre. Pero quiero que tú seas mi único esposo, mi único Señor. Ya que he llegado a este lugar y te he encontrado como esposo, que sea yo esa alma esposa tuya, por siempre y para siempre, mi Señor. No me dejes, Señor. Quiero creer en ti y entregarte toda mi vida esponsal. Señor, dame la gracia
de amarte, de poder irme de aquí dejando el cántaro con el que vine, porque ya no lo necesito, porque ya tengo lo fundamental. Ya descubrí que no estoy sola, que tengo esposo. Ya sé que tú me amas tanto. Ya sé que puedo dialogar contigo, que te puedo contestar a ti, amado de mi alma. Y dame la gracia de ser como esa mujer samaritana que sale, que va a su pueblo y que ya no tiene miedo a su pasado, no tuvo miedo a su mala fama. Ahora es una mujer nueva que va y anuncia a los de su pueblo que sea yo, Señor, igual, que no tenga miedo de mi pasado, que vaya yo a anunciarles a todos que tú eres el esposo, tú eres el amado, tú eres el Señor y el Dios de mi vida. Señor, quiero ser esa alma esposa, servirte, amarte y obedecerte con todo mi corazón, con toda mi alma. Quiero que de verdad, Señor, este lugar sea la sala del desposorio entre tú y yo. Que este lugar me recuerde que aquí me he desposado contigo, aquí he decidido ser tu esposa, hoy y para toda la eternidad. Acéptame como alma esposa y enséñame, esposo amado mío, a obedecerte, a vivir según tu palabra como mamita María y entregarte todo mi corazón, todo mi amor, todo mi servicio, toda mi caridad, por amor a ti, esposo amado mío, mi Jesús. Amén, amén, amén. Pues que mamita María les acompañe y que tengan una experiencia muy bonita de Dios.